es rescatado del arroyo por fuerzas opuestas que combatirán con extremada violencia en el futuro. No tratarán de fijar sus absolutos en la jerarquía del hombre, en sus valores ni en sus posibilidades de virtud. Lo fijarán en el Estado o en organizaciones de un característico materialismo. Todavía Fichte crea un amplio espacio donde el individuo subordinado al todo social puede realizarse. Hegel convertirá en Dios al Estado. La vida ideal y el mundo espiritual que halló abandonado, los recogió para sacrificarlos a la providencia estatal, convertida en una serie de absolutos. De esta concepción filosófica derivará la traslación posterior. El materialismo conducirá al marxismo y el idealismo, que ya no se acentúa sobre el hombre, será en los sucesores y en los intérpretes de Hegel la deificación del estado ideal, con su consecuencia necesaria, la insectificación del individuo. El individuo está sometido en estos a un destino histórico a través del estado al que pertenece. Los marxistas los convertirán a su vez en una pieza, sin paisajes ni techos celestes, de una comunidad tiranizada donde todo ha desaparecido bajo la mampostería. Lo que en ambas formas se hace patente es la anulación del hombre como tal, su desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso, el estado fáustico o la comunidad mecanizada. El individuo hegeliano, que cree poseer fines propios, vive en estado de ilusión, pues solo sirve a los fines del Estado. En los seguidores de Marx esos fines son más oscuros todavía, pues solo se vive para una esencia privilegiada de la comunidad, y no en ella ni con ella. El individuo marxista es, por necesidad, una abdicación. En medio se alza la fidelidad de los principios democráticos liberales, que llena el siglo pasado y parte del presente, pero con defectos substanciales, porque no ha sido posible hermanar puntos de vista distintos que condujeron a 2 guerras mundiales y que aún hoy someten la conciencia civilizada a durísimas presiones. El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo, acentuando sobre sus esencias espirituales, pero con las esperanzas puestas en el bien común. En lo político, parte muy importante de tal crisis de las ideas democráticas se debe al tiempo de su aparición. La democracia como hecho trascendental estaba llamada a suceder ipso facto a los absolutismos. Sin embargo, sufrió un largo compás de espera impuesto por la persistencia de las monarquías templadas y repúblicas estacionarias, que para subsistir creyeron necesario aplicar en leves dosis principios propios de la democracia pura, preferentemente aquellos que podían ser adaptados sin peligro. Tal operación dulcificó la evolución, pero sustrajo partes muy importantes de personalidad al nuevo orden de ideas que a su advenimiento pleno halló frente a colosales enemigos muy disminuida su novedad. Sucedió así que los pueblos que pudieron establecerla en su momento han alcanzado con ella los mismos caminos de perfección necesaria, y los que no lo consiguieron han optado por el empleo de sustitutos, los extremismos, con tal de hacer efectivo por cualquier vía el carácter trascendental. Y sin embargo, lo trascendental del pensamiento democrático, tal como nosotros lo entendemos, está todavía en pie, como una enorme posibilidad en orden al perfeccionamiento de la vida. En varias ocasiones ha sido comparado el hombre al centauro, medio hombre, medio bruto,
víctima de deseos opuestos y enemigos, mirando al cielo y galopando a la vez entre nubes de polvo. La evolución del pensamiento humano recuerda también la imagen del centauro, sometido a altísimas tensiones ideales en largos periodos de su historia, condenado a profundas oscuridades en otros, esclavo de sordos apetitos materiales a menudo. La crisis de nuestro tiempo es materialista. Hay demasiados deseos insatisfechos porque la primera luz de la cultura moderna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones. Ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades. El fenómeno era necesario, de una necesidad histórica, porque el mundo debía salir de una etapa egoísta y pensar más en las necesidades y en las esperanzas de la comunidad. Lo que importa hoy es persistir en ese principio de justicia para recuperar el sentido de la vida, para devolver al hombre su absoluto. Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados, a menos que a modo de dolorosa solución el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia, una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. En cierto modo, siguiendo el símil, equivale a liberar al centauro restableciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales. Si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de acentuación material, la nuestra debe realizar sus ambiciosos fines nobles por la armonía. No podremos restablecer una edad centauro solo sobre el músculo bestial ni sobre su solo cerebro, sino una edad suma de valores por la armonía de aquellas fuerzas simplemente físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares. Los monjes de la Edad Media borraron el contenido de los libros paganos para cubrirlos con los salmos. La edad contemporánea trató de borrar los salmos, pero no añadió nada más que la promesa de una vaga libertad a la sed de verdades del hombre. En 1500 la humanidad concentró sus dispersas energías para empresas gigantescas y nos dio nuevos mundos y formas de civilización. En 1800 reprodujo el intento y creó febrilmente, generosamente una época. ¿No será el nuestro acaso el momento de hacer acopios de las energías humanas para conformar el período supremo de la evolución? Cuando pensamos en el hombre, en su yo y en el nosotros, aparece claro ante nuestra vista que nuestra elección debe ser objeto de profundas meditaciones. La sociedad tendrá que ser una armonía en la que no se produzca disonancia ninguna, ni predominio de la materia, ni estado de fantasía. En esa armonía que preside la norma, puede hablarse de un colectivismo logrado por la superación, por la cultura, por el equilibrio. En tal régimen no es la libertad una palabra vacía, porque viene determinada su incondición por la suma de libertades y por el estado ético y la moral. La justicia no es un término insinuador de violencias, sino una persuasión general. Y existe entonces un régimen de alegría.
porque donde lo democrático puede robustecerse en la comprensión universal de la libertad y el bien generales, es donde con precisión puede el individuo realizarse a sí mismo y hallar de un modo pleno su euforia espiritual y la justificación de su existencia. Para el mundo existe todavía y existirá mientras al hombre le sea dado elegir la posibilidad de alcanzar lo que la filosofía hindú llama la mansión de la paz. En ella posee el hombre frente a su creador la escala de magnitudes, es decir, su proporción. Desde esa mansión es factible realizar el mundo de la cultura, el camino de perfección. De Rabindranath Tagore son estas frases: el mundo moderno empuja incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la medida de la grandeza de la humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre. No nos está permitido dudar de la trascendencia de los momentos que aguardan a la humanidad. El pensamiento noble, espoleado por su vocación de verdad, trata de ajustar un nuevo paisaje. Las incógnitas históricas son ciertamente considerables, pero no retrasarán un solo día la marcha de los pueblos, por grande que su incertidumbre nos parezca. Importa, por tanto, conciliar nuestro sentido de la perfección con la naturaleza de los hechos, restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales y proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad. Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. En esta fase de la evolución, lo colectivo, el nosotros, está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente, o si será prudente que impere la libertad del individuo solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición material también. No creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención. Están ausentes de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia. Son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno o la masiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad. En los cataclismos, la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios y de reflejo ha vuelto a divisarse a sí mismo. No debemos predicar y realizar un evangelio de justicia y de progreso. Es preciso que fundemos su verificación en la superación individual como premisa de la superación colectiva. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Lo que nuestra filosofía intenta restablecer
al emplear el término armonía, es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Experimentamos que somos eternos. Ha escuchado la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón. El discurso del primer magistrado pone punto final a las deliberaciones del primer Congreso Nacional de Filosofía, realizado en la ciudad de Mendoza y organizado por la Universidad Nacional de Cuyo, con el auspicio del Superior Gobierno de la Nación. El jefe de Estado, acompañado por su señora esposa, doña María Eva Duarte de Perón, los integrantes de la comitiva oficial, de su excelencia el señor gobernador de la provincia de Mendoza y demás autoridades nacionales y provinciales, se dirigirá hacia el palco ubicado en el centro de la Plaza Independencia para recibir el saludo del pueblo de Mendoza y juramento de fidelidad a la patria y a la Constitución Nacional. Ha finalizado esta transmisión, realizada directamente desde la sala del Teatro Independencia en la ciudad de Mendoza, por LRA y LRA1 Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con todas las estaciones que integran la red argentina de radiodifusión. Radio La Americana de Santiago de Chile, CXA8 y CXA14 de la República Oriental del Uruguay, ZP5 y ZPA5 de la República del Paraguay, los servicios de ondas cortas LRU de Radio El Mundo, LRS2 de Radio Splendid, LSD4 y LQ6 de Transradio Internacional, y Radio Nacional de España en conexión por LSM4 de Sidra Internacional. Las emisoras proseguirán con sus respectivos programas.